En este segundo video vamos a hablar de los conceptos básicos o de las propiedades que tienen las reglas de asociación. Comencemos hablando del soporte de un subconjunto de ítems X, que lo vamos a definir como la proporción de transacciones que contienen a este subconjunto. Esto es, todas las transacciones que tenemos que incluyen a los ítems de X sobre la cantidad de transacciones totales. De alguna manera podemos pensar al soporte como qué tan frecuente es este subconjunto de ítems. Ahora bien, si nosotros consideramos a nuestro conjunto T de transacciones como el espacio total, espacio muestral de eventos, podemos llamar E sub X al evento de que una transacción incluya los elementos de X, y de esta manera nos va a quedar el soporte de X definido simplemente como una probabilidad de un evento. Esto va a ser muy útil para entender y para definir las propiedades que vienen a continuación. La primera propiedad importante que tenemos para las reglas es la confianza. La confianza de una regla X implica Y se define como la proporción de las transacciones que incluyen a X de las que también incluyen a Y, ¿sí? De esta manera nos va a quedar definido como el soporte de la unión del antecedente y el consecuente sobre el soporte del antecedente. ¿Qué significa esto? Que son todas las transacciones que tienen a todos los ítems de X y de Y, que son disjuntos, sobre la cantidad de transacciones que únicamente tienen al antecedente. En términos de probabilidad, esto nos resulta la probabilidad condicional del evento E sub I, dado que sucede E sub X. Notemos que si tenemos una alta confianza, esto implica que una transacción que contiene a X también va a contener con alta probabilidad a Y, porque si el valor de la confianza, que es un valor entre 0 y 1, es muy cercano a 1, significa que el soporte de X unión Y es muy parecido al soporte de X. Esto significa que las transacciones que tienen a todos los ítems de X y de Y es muy similar a la cantidad de transacciones que solo tienen a los de X. La siguiente propiedad importante es el lift. Se define el lift de una regla como el incremento proporcional que sufre la ocurrencia del evento E sub I, dado que sucede E sub X. ¿Qué significa esto? Que si sabemos que ocurre el evento E sub X, queremos saber cuánto aumenta la probabilidad de que ocurra Y. De esta manera vamos a definir el lift como la confianza de la regla sobre el soporte del consecuente. En este caso se ve mucho más claro qué es el lift cuando lo pasamos en términos de probabilidades, porque nos queda el cociente entre la probabilidad condicional del evento E sub I, dado que sucede E sub X, sobre la probabilidad marginal de E sub I. Entonces, si nosotros tenemos un valor elevado de lift, esto nos dice que la ocurrencia del E sub X aumenta mucho la probabilidad de ocurrencia de E sub I si lo comparamos con la ocurrencia marginal de Y. ¿Esto qué significa? Que si el lift es elevado, esta probabilidad condicional va a ser mucho más grande que la probabilidad marginal que tenemos abajo. O sea que la probabilidad de ocurrencia de E sub I sujeto a que sucede E sub X va a ser más grande que la probabilidad de ocurrencia de E sub I sola al verla en todas las transacciones. Por último, podemos ver que el lift puede tener un valor muy grande, aunque la confianza sea baja, porque podemos estar tomando una regla que tiene un consecuente con soporte muy bajo. Entonces, por la definición, nos va a quedar un lift grande. Otra de las propiedades que tenemos es la convicción, que es muy similar al lift, pero ahora en términos de la no ocurrencia del evento de sub I. La convicción se va a definir como 1 menos el soporte del consecuente sobre 1 menos la confianza de la regla, cuando sabíamos que el lift era la confianza de la regla sobre el soporte del consecuente. Es exactamente lo mismo en función de la no ocurrencia del evento. Y por último, como regla importante, tenemos, como propiedad importante, tenemos al soporte de la regla, porque habíamos definido el soporte de un subconjunto de ítems, entonces definimos al soporte de una regla como
el soporte de la unión de su antecedente y consecuente. Es decir, que el soporte de una regla se va a definir como la proporción de transacciones que contienen tanto a X como a Y. Es fácil ver que si los cardinales de X y de Y aumentan, son muy grandes, va a ser más chico el soporte, porque es más difícil encontrar una transacción que tenga todos los ítems tanto de X y de Y que son disjuntos entre ellos. Si nosotros tenemos una regla con un soporte elevado, esto va a significar que la regla aparece una buena cantidad de veces, una gran cantidad de veces entre todas las transacciones que tenemos. Y por último tenemos la cobertura, que no es una propiedad muy importante, y se define como el soporte de su antecedente. Bien, para finalizar vamos a ver dos observaciones. Primero, hay que notar que tanto el soporte como el lift son propiedades simétricas, ¿sí? O sea, no importa si la regla es X implica Y o Y implica X, que el valor del soporte y del lift va a ser el mismo, el mismo. Esto no pasa con la confianza, ¿sí? Podemos ver que en el lift tenemos el soporte de la unión sobre el producto de los soportes, por lo tanto es totalmente simétrico. Y lo mismo va a pasar con el soporte de una regla porque es el soporte de la unión. Bien, entonces para buscar un soporte elevado no nos va a interesar quiénes son ni el antecedente ni el consecuente, porque simplemente nos va a importar cuáles son los ítems totales de los dos subconjuntos. Por último, el objetivo principal a la hora de buscar reglas importantes va a ser buscar reglas que tengan un alto nivel de confianza, un alto nivel de lift y un alto nivel de soporte. Por lo que decíamos antes, porque si nosotros tenemos una regla con estos tres niveles altos, tenemos que con alta probabilidad una transacción que contiene X también va a contener a Y, por su confianza. Además, si contiene a X, va a incrementar mucho la ocurrencia de Y por el lift. Y si esto sucede, como tenemos un alto soporte, lo que sabemos es que esto se va a dar una buena cantidad de veces.